¿Cómo están, cómo están, hermanos? ¿Ahí se escucha bien? Sí. Buenas tardes. Ahí les puse un QR por si lo quieren ir escaneando, le pueden sacar foto para después, para que tengan la prédica también y la puedan revisar en su tiempo. Es en línea para que no la tengan que descargar tampoco, la pueden revisar, es en Canva. Y pues sí, para que la puedan revisar y todo eso. Eh, pues la verdad, y de hecho ahorita le dije a esta Vale de que qué mal tiempo para poner esa canción, ahí yo llorando, y me tengo que subir y yo llorando, porque a mí siempre me da como que mucho, más que sentimiento, no sé cómo decirlo, pero como alegría o gozo, siempre que las canciones hablan como que de Dios, de exaltarlo y todo eso, siempre todas esas canciones a mí me llenan de emoción, porque siento como que la presencia de Dios, y por eso, y pues sí ando, pues no sentimental, pero ya se me bajó. Pero bueno, ya si quieres, lo puedes poner bien tú, Antonio. Ya, listo. Muy bien. Ya con este QR y todo eso, este mensaje ya lo tenía desde hace tiempo, pero como que todavía no caía en qué mensaje. Y yo ya le había dicho al pastor, como que siento que Dios me quiere llamar a predicar. Aún no sé el qué, pero siento que algo. Y luego ya después de que el pastor me confirmó, ya a los poquitos días, un poquito antes que me dijera el pastor, yo ya tenía ese mensaje. Ya me dijo el pastor y dije, no, pues ya, es ahí la confirmación. Y se llama Cómo comprender el amor de Dios. Y conforme vayamos pasando las diapositivas y la presentación y todo, vamos a ir viendo cómo Dios nos va revelando, porque yo ahorita volví a repasar la prédica y sentí que es como una historia, así como me lo reveló Dios, es como una historia y al final se van a dar cuenta y va a estar la respuesta de esta pregunta. Entonces, para comenzar, vamos a orar, para estar todos en ese mismo sentir, con un corazón dispuesto a aprender. Señor, te doy gracias por el día de hoy, gracias por permitirnos estar aquí, Señor. Te agradezco por el tiempo que tuvimos de alabanza, de adoración, y gracias también por el tiempo de oración, de la lectura, Señor, porque es un todo nos puedas, para que nos puedas bendecir, para estar con nosotros, Señor. Te agradezco por estar con nosotros, por todo, Señor. Y también, Señor, ahorita que empezó a llover, te agradecemos para que se pueda reducir la temperatura de la ciudad. Te damos muchas gracias, Señor, por estar con nosotros, por bendecirnos de gran manera en nuestra semana. Te pido que este mensaje, Señor, pueda ser de bendición para todos nosotros, no nada más para los que vamos a escuchar, Señor, sino también para mí también. Úsame, Señor, que no sea yo hablando, sino que seas tú a través de mí a los corazones de mis hermanos, Señor, y que todos podamos aprender lo que tú quieras que aprendamos, Señor. Revélanos lo que tú quieres, Señor, y obra en nosotros. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Y pues con este tema, cómo comprender el amor de Dios, yo extraje 3 ejemplos, así como para poder entender un poquito el amor de Dios. Y hay muchos que vienen en la Biblia y Dios nos da muchas maneras para poder entender eh, cómo obra su amor, cómo obra Él. Y pues me gustaría que apareciera en pantalla, pero como parpadeó la luz, se va a tardar un poquito. Yo como quiera hago un poquito de tiempo. Ahorita a ver si se muestra en pantalla. Pero con la Biblia, pues Dios nos da una guía. En nuestra guía, porque Él mismo nos habla a través de la Biblia, ¿verdad? Nos revela, nos instruye, nos mueve, nos pues sí, aprendemos, nos va instruyendo, madurando, formando, tanto física como espiritualmente. Y pues a través de la palabra, eh, Dios nos instruye a través de ejemplos, mandamientos, parábolas. Y vienen muchos ejemplos en todos los pasajes de la Biblia, así de muchas historias y demás. Y pues los mandamientos también, que al principio era únicamente la ley de Moisés, que es como la llamamos, como la conocemos, y fue evolucionando conforme fue pasando el tiempo hasta los tiempos de Jesús, que ya pues le decimos la nueva ley, ¿verdad? Porque ya fue un cambio totalmente, fue un cambio radical en toda la manera en que eran los mandamientos, porque al principio era para complacer al pueblo, los deseos que tenían de que era vengarse. Eh, si me hacen algo, que el otro también lo pague. Si él está pecando, apedrearlo. Y pues no, y Jesús vino con el mensaje radical de, el primer mandamiento primeramente era amar a Dios. Y luego el segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. O sea, la nueva ley
los nuevos mandamientos son de amor, ya no es la misma ley de Moisés. Y pues también con lo mismo de Jesús y todos los ejemplos con los que les decía a todos y siempre les tiraba, porque sí, o sea, es como eh, algo así que iba en contra de lo que ellos tenían, que ya se les había establecido, esa ley de Moisés que fue por años y años y años, pues no sé cuánto tiempo habrá sido, pero muchísimo tiempo. Y pues con las parábolas yo es donde más veo que Jesús como que se quedaban todos. ¿Qué nos está queriendo decir? No comprendemos. ¿Por qué nos está diciendo esto? No, ya me cayó mal. Y porque al principio ellos se maravillaban de las obras que hacía Jesús, pero luego decían, pero este que está diciendo, o sea, no, ya no me gustó. Nada más querían ver los actos, eh, pues sí, que hacía Jesús, los milagros y todo eso. Y con todo eso, estos son unos ejemplos como que Dios nos deja en la Biblia para ir aprendiendo. Estos ejemplos, estas parábolas, estos mandamientos. Y con estos ejemplos también podemos ver cómo Dios nos muestra su amor. Podemos dimensionar su amor con estos ejemplos que nos da Dios, que por ahorita no va a aparecer en la pantalla, pero si lo quieren buscar, Josué 1.8, que ya se lo han de saber también, pero por si lo quieren buscar para ir viendo que cómo se relaciona todo esto, y cuando lo tengan me dicen con un amén, para que lo puedan ir siguiendo. Muy bien. Dice la palabra de Dios en Josué 1.8: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Con esto podemos ver, yo lo veo, de que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. O sea que siempre va a estar ahí esa guía, esa instrucción, esa maduración, como les platicaba ahorita, esos ejemplos, esos mandamientos, esas parábolas para ir aprendiendo. Y de día y de noche meditarás en él, pues significa que vamos a ir aprendiendo con eso mismo que nos deja Dios con la guía. Y en el versículo 9, yo lo relacioné, porque así me lo reveló Dios, con poder compartir el mensaje a las demás personas, para los no creyentes, porque dice en el 9, en el versículo 9, en Josué 1.9: Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y pues en donde quiera que vayas, yo lo relacioné con eso. Si vamos a compartirle a otro creyente, pues ¿quién nos va a cuidar? Dios. Entonces no tenemos que temer, porque Dios está con nosotros en cualquier lugar que vayamos, con cualquier persona con la que estemos, en nuestros caminos, en los propios lugares y con las propias personas con las que estamos. Y pues nos dice que nos va a cuidar en todo, incluido, como les dije, irle a compartir a los demás creyentes. Y pues les he estado diciendo del amor, y ahorita como que se hicieron un poquito de spoiler de la siguiente, pero ¿alguna vez han preguntado qué es el amor? Porque es un concepto muy grande, muy amplio, y algunos podrían decir, por ejemplo, el amor es respeto, el amor es honestidad, el amor es lealtad, el amor es querer a una persona, el amor es interesarse por alguna persona, no sé, pueden ser muchos conceptos de lo que con lo que nosotros podemos relacionar el concepto de amor. Pero si nos vamos a la Biblia, que es de lo que estamos hablando, que es nuestra guía, hay muchas veces, y viene muy claro y muy establecido que Dios es amor. Dios es el amor, y esto lo podemos ver en Primera de Juan 4, 7 y 8, que está ahí en su pantalla. Y este cachito viene de título, si lo buscan en su Biblia, en Primera de Juan 4, y antes del versículo 7 pone Dios es amor. Y la palabra de Dios dice: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces con esto podemos ver, primeramente, que ya podemos establecer que Dios es el amor y Dios es amor. Entonces con esta idea ya podemos comprender un poquito mejor. Si yo amo a la otra persona y me intereso, es porque Dios está conmigo. Porque si uno no tiene a Dios, no puede amar, como dice en el versículo, porque dice: todo aquel que ama es nacido de Dios. Y si lo leemos, digamos, de manera
inversa diría, todo aquel que no ama no es nacido de Dios y no conoce a Dios. Entonces, o sea, puede que la gente del mundo diga, yo amo a esta persona o yo estoy con una tal persona, pero pues no es la realidad, porque luego cuando te empiezas a relacionar y todo eso, pues te das cuenta que no es de verdad el sentimiento, a que si te relacionas con gente que de verdad ama a Dios, lo sigue, eh, todos los días tiene una relación con Él, se siente diferente el ambiente con las personas, ¿verdad? Y yo lo relaciono con esto, y también en la Biblia, con lo que les comenté los ejemplos también, me puse a buscar y Dios me reveló 2 ejemplos de amor que Él ha dado por nosotros y que muchas veces se nos olvidan o los damos por sentado. Y pues es bien peligroso porque el primero y el mayor ejemplo de amor es Jesús. Y muchas veces decimos, ah, pues Jesús murió por mí en la cruz y ya, gracias por el sacrificio, Jesús, gracias por darme salvación, perdón. Y ya, y ahí se queda, no nos metemos en ese sentir de que ponernos a pensar a futuro, cuando muera, ¿dónde voy a ir? Y cuando muera, ¿dónde va a estar? Como dice en la Biblia, ¿dónde van a estar mis tesoros? ¿Aquí en la tierra se van a quedar o van a estar ahí en el cielo? Y pues muchas veces lo damos por sentado porque pues se nos va la onda tal vez, o decimos, ah, murió por mí y ya. Y ahorita les voy a explicar un poquito más después el por qué lo veo así, pero podemos ver que literal en el versículo en 1 Juan 4:9, como viene en pantalla, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Entonces aquí nos muestra que el sacrificio de Jesús en la cruz fue un acto de amor por Dios para que podamos vivir y no nada más nos muramos y ya ahí se acabó, no, sino que podamos seguir viviendo para la eternidad. Y otro ejemplo, bueno, este ejemplo de amor pues puede ser muchas veces complicado de comprender, ¿verdad? Y más para los no creyentes, porque les dices, Jesús murió por ti en la cruz, y muchas veces siempre que les dices, ¿qué hacen? Ok, pues ¿a quién es? Está bueno, ok, porque no entienden, porque yo lo veo de esta manera, como es el sacrificio de otra persona, una persona que no conozco, pues ¿qué? Ellos han de pensar así en su mente, que es por ejemplo si me dicen que, no sé, llego al trabajo o a la escuela y me dicen, esta persona hizo esto por ti, y puede ser un compañero, digamos que en el salón hay 100 personas, y dicen, esta persona te dejó apuntado esto, o de que esta es la tarea, y yo, pues bueno, gracias, no sé quién es, pero pues gracias, y entonces yo lo relaciono así, y hasta nosotros mismos muchas veces no dimensionamos el tan grande amor que Dios tiene por nosotros, y que también Jesús tuvo por nosotros con el sacrificio en la cruz, porque él mismo dijo de que sí, yo voy, o sea, él mismo también se ofreció, no le dijo que no a Dios, él mismo también, y ahora sí, este es uno de los ejemplos que yo pude como que extraer de la Biblia, de el amor de Dios, y yo lo veo como el más grande, pero el segundo tampoco se queda corto porque es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Otro ejemplo que pasamos por alto es el Espíritu Santo, porque también muchas veces decimos nada más Dios y Jesús y ya, y nos olvidamos del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es la manifestación de Dios aquí en la tierra, porque es quien está con todos nosotros a la vez, porque Jesús, o sea, si Él quisiera podría estar en cualquier lugar, pues es Dios, o sea, no aplican las leyes naturales con Él, pero Él dejó el Espíritu Santo con nosotros para que esté con nosotros en todo momento. Y en la Biblia, en Hechos capítulo 1, del versículo 6 al 11, yo puedo ver que el Espíritu Santo es otro ejemplo del amor de Dios hacia nosotros, porque Jesús, al regresar hacia su trono, dejó al Espíritu Santo para que no estemos solos. Y el contexto de este cachito de la palabra es que estaba, supongo que Jesús con sus discípulos, y les estaba comentando, y estaban un poquito tristes porque ya se iba a ir, porque era todo lo previo a todo eso de lo que sucedió en la crucifixión, y que ya estaba con ellos, y luego como se iba a volver a ir, pues estaban tristes de que, ¿por qué ya no vas a estar con nosotros, Señor? Y ahora sí, Jesús en todo este pasaje les cuenta el por qué, que dice, iniciando el versículo 6, dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones,
que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Y este es el previo a lo que viene en la siguiente diapositiva, que ya habiendo ascendido Jesús al cielo, pues no nos va a dejar solos. Y es lo que viene en esta partecita de la palabra, que es yo lo veo como el rol del Espíritu Santo. Y lo que se me hizo bien interesante, no sé si sea, o sea, si tuviera un propósito que lo escribieran así, pero si lo ven en su Biblia, el versículo 4 está partido en dos. O sea, a la mitad del versículo viene el título que dice: la obra del Espíritu Santo. O sea, viene la primera oración que inicia así: mas os he dicho estas cosas, para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho. Y luego viene el titulito: la obra del Espíritu Santo. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no me creen a mí. Y luego la siguiente, a partir del versículo 10 dice: de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber. Entonces, yo con todo esto, con estos dos ejemplos, veo el amor de Dios por nosotros, y pues hasta nosotros mismos se nos puede olvidar el sacrificio de Jesús, y que habiendo resucitado Jesús al tercer día, ascendió al cielo y nos dejó el Espíritu Santo con nosotros. Y pues muchas veces nada más decimos: bueno, y se nos olvida. Entonces aquí ya les hago la pregunta que les había dicho hace ratito: ¿cómo podrían comprender el tan grande amor de Dios los no creyentes? Si a nosotros mismos se nos olvida muchas veces darle la importancia a estos dos ejemplos, pues los no creyentes, pues qué van a, o sea, ¿qué tiene para ellos, verdad? ¿Cuál es la esperanza que tienen ellos? Si nosotros no lo comprendemos, no podemos compartir de ese amor, porque es como vimos hace ratito en Juan: si no tenemos el amor, pues no lo podemos compartir. A que sí tenemos el amor de Dios, sí lo podemos compartir. Y con esto, Dios me reveló 3 ejemplos sencillos para poder comprender el amor de Dios, que vienen en su palabra también, y que, pues más que traspapelados, o sea, sí vienen, pero también leemos nada más la Biblia, pero no muchas veces no seguimos también lo que dice Josué, no meditamos como debe de ser en la Biblia. Y ahí es cuando Dios nos revela de que, ok, este es un ejemplo para tal cosa, esta es una enseñanza para tal cosa. Y hubo una vez que fui a un congreso de jóvenes, y uno de los pastores que fue, dijo que hizo un curso de medicina basado en la Biblia. ¿Por qué? Porque él estaba buscando en la Biblia lo de medicina. Si uno se pone a buscar en la Biblia de administración, Dios le va a revelar administración. Si uno se pone a buscar en la Biblia, no sé, de finanzas, Dios le va a enseñar de finanzas. O sea, lo que nosotros buscamos, Dios nos lo da, nos da todas las herramientas. Y ahora sí, entrando con los 3 ejemplos, el primero que tengo es David, porque su corazón busca el corazón de Dios. Y me preguntarán por qué, porque yo me puse a revisar y encontré algo muy interesante en una de las versiones que viene en la Biblia, y esto me lo reveló Dios, de que a pesar de pecar, pues Dios nos sigue amando. Ahí vemos el gran amor de Dios que tiene por nosotros, pero también muchas veces se nos olvida, porque pecamos
y la misericordia de Dios es nueva cada día, pero se nos olvida o lo damos por sentado de que, voy a pecar y como quiera Dios me va a perdonar mañana. Pues no, o sea, no debe de ser así. Y David es un ejemplo de eso porque, pues, así como con David, pues ya saben la historia de David, todo lo que pecó, pues hasta mandó a que mataran al esposo de una chava que a él le gustó, siendo el rey de Israel que Dios puso. Entonces, con todo eso, veo como que, pues a nuestra visión humana, ¿verdad? Que pecó mucho y muy gravemente. No de que, o sea, para Dios pecado, pues es todo parejo. O sea, si alguien miente, si alguien roba, es lo mismo para Dios. Pero para nosotros es como nos escandalizamos así de que, ¿cómo lo hizo el rey de Israel? ¿Cómo se atrevió? Y aún así Dios decía lo siguiente de David en Hechos 13, 21 y 22. Que en el contexto estaba Pablo, no, Saúl no, era uno ya de los apóstoles, sí, tenía que ser Pablo, y estaba hablando con todos los que estaban en la sinagoga y demás. Había un grupito de personas reunidas y ya como leí la historia les estaba como que contando todo lo que hizo Dios por el pueblo y les estaba diciendo como que hacía un resumen de lo que estaban haciendo. Había gente de la sinagoga que supongo que eran estudiosos y fariseos y demás, y alguno que otro de los discípulos que estaban en el tiempo de Pablo. Y dice la palabra: luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y le subrayé la última partecita, porque para mí siempre ha sido lo de conforme a mi corazón, ha sido como igual. La palabra conforme me suena como que igual. Y no me daba mucho sentido, o sea, sí, pero no tanto, porque es como, si somos humanos, como tenemos un corazón igual al de Dios. O sea, no me daba match en mi cabeza. Tal vez buscamos parecernos a Dios, pero no podemos ser igual que Él. Y me puse a revisar en otra versión que he estado empezando a leer, que es la King James. Y ahí les puse la versión en inglés y en español la traducción, que yo la saqué así textual. Y es en la segunda parte del versículo, que en la Reina Valera dice: varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y en la King James dice: he encontrado a David, el hijo de Isaí, un hombre detrás de mi propio corazón, quien cumplirá toda mi voluntad. O sea, cambia un chorro el sentido ya diciendo todo eso. No nada más quien hará lo que yo quiero, sino quien cumplirá toda mi voluntad. Y las palabras de Pablo es como relatando lo que Dios decía, como un testimonio de lo que sucedió, porque dice en la Reina Valera: he hallado, de quien dio testimonio también diciendo, y con la King James ahora dice: un hombre detrás de mi propio corazón. Y yo como lo entiendo, after mine, como viene en la versión en inglés, a man after mine own heart. After mine para mí se traduce como detrás de, está buscando, está siguiendo, está persiguiendo así el corazón de Dios. Y yo lo relacioné de esta manera, que esto a mí me refleja que David tenía un corazón que estaba detrás del de Dios, es decir, que lo seguía, que lo perseguía, que buscaba el corazón de Dios. O sea, estaba direccionado a: quiero ser como Dios, quiero tener su mismo corazón, quiero estar detrás de su corazón siempre. No nada más ser igual, no nada más tener un corazón igual que el de Dios, sino que siempre buscaba acercarse y acercarse y acercarse y acercarse. Dios siempre está allí, ¿verdad? Nosotros somos los que nos alejamos, pero pues uno debe de seguir direccionando de que yo quiero estar allí, yo quiero estar ahí, aunque demos 3 pasos para atrás, o no 2, y luego 1 para adelante, pero seguimos en ese mismo camino. Yo lo veo así. Y pues además de todo lo que sucedió con David, y a pesar de todo, también con todo esto del amor, Dios le hizo una promesa a David como muestra del gran amor que él tenía por David. Y es en 2 de Samuel, el capítulo 7, los versículos del 8 al 16. Y dice así la palabra de Dios. Ahora pues, el contexto es de que David estaba hablando con el profeta Natán y decía de que yo vivo en una casa así, estoy en un palacio hecho de cedro y el arca de Dios está
pues ahí descuidada. Supongo que él se sentía mal en su corazón. Y Dios le habló al profeta Natán para que le dijera a David, y viene como con una serie de preguntas que yo las veo como que Dios lo estaba reafirmando diciéndole, ¿en serio quieres hacerme una casa? ¿De verdad tienes ese sentir en tu corazón? O sea, como que con mucha alegría, digamos, y ahora sí, ya habiéndole Dios hablado al profeta Natán, le dijo, ve con David y dile lo siguiente. Y eso es lo que dice así, lo que le dijo Dios al profeta Natán. Y ahora sí dice la palabra de Dios a partir del versículo 8. Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos la aflijan más, como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, al cual quité delante de ti. Y será firmada tu casa, y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Y pues, de la persona que habla este cachito, pues, ¿quién es Jesús? Entonces, o sea, con esta historia de David, podemos conocer el verdadero amor que Dios tiene para con nosotros. Porque si lo leemos así nada más, sin saber que Jesús viene del linaje de David directamente, pues se nos va por alto todo lo que dice esta historia. Pero yo ya reflexionando y viéndolo, porque yo estaba buscando específicamente del amor de Dios, y pues Dios me reveló del amor de Dios, como les dije hace ratito. Y con esta historia podemos conocer el verdadero amor de Dios por nosotros, porque a pesar de pecar, de desviarnos y de no seguir lo que Dios nos ordena, Él nunca deja de amarnos. En cambio, Dios nos reafirma y nos promete bendición, así como hizo con David, que pecó mucho y todo lo que quieran, pero Dios también lo reafirmó, le dio bendición, le dio una promesa, y pues Él estaba con él siempre. Y David también, siempre antes de irse a la batalla, ¿qué hacía? Le pedía a Dios, ¿vamos a ganar o no vamos a ganar? ¿Vamos a ir contra tal pueblo o no vamos a ir? Si le decía que no, pues no iban. Si le decía que sí, pues se lanzaban con todo, porque él sabía que Dios iba a estar con él desde bien chiquito. Pues de hecho, con la historia de Goliat, no me acuerdo si ya les había dicho la otra vez, pero se los vuelvo a repetir, que pues siempre dice no, si dice la palabra que iba con 5 piedras. Y pues muchos dicen, ¿qué es lo que suele decir la gente? Porque tenía falta de fe, llevaba 5 piedras, por si le ocupaba tirar las 5. Pero si se ponen a revisar también en segunda de Samuel, creo, o en primera, y si se ponen a revisar cuántos hermanos tenía Goliat, eran 5. Entonces traían las piedras para chutarse a los 5, no solo a uno. O sea, él estaba preparado por si salían los 5 gigantones, se iba a echar a los 5. Él tenía la confianza y la fe de Dios, con Dios, que él le iba a dar la victoria a pesar de que fueran 5 gigantes de ese pueblo. Desde bien chiquitito, ¿verdad? Y pues hasta le quedaba grande la armadura. Entonces él iba con la confianza y con la fe de que Dios estaba con él. Y pues con esto también vi que tampoco hay que confiarnos, porque hay que estar dispuestos, a pesar de que Dios nos bendice y todo lo demás, a pesar de que pequemos y nos prometan muchas cosas, yo también veo lo siguiente, que hay que estar dispuestos a obedecer a Dios y hacerlo la prioridad más grande de nuestra vida, buscando que nuestro objetivo sea siempre agradarle, seguirlo a Él y a su voluntad. Entonces no nada más decir, peco, Dios me va a perdonar y me va a bendecir. No, hay que nosotros hacer nuestro propio esfuerzo también, y no nada más dejarlo así nada más. Y con esto se relaciona con el siguiente ejemplo que tengo, que es Pablo. Tengo 2 ejemplos de Pablo que también me reveló Dios,
para completar los 3 ejemplos que les dije. Que el primero de ellos es que Pablo es ejemplo de Jesús. Y pues Dios también, con su tan grande amor que tiene por nosotros y tiene mucho cuidado de nosotros, nos dejó una guía concreta para parecernos más a Jesús a través del apóstol Pablo. Y dice la palabra en 1 Corintios 11:1: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y pues el apóstol Pablo en sus cartas siempre nos dice que él era seguidor de Cristo. Él siempre lo estaba siguiendo, él siempre estaba, como les dije ahorita, detrás de Cristo, siempre buscando ser como él y mostrándole a los demás cómo es el amor de Dios con sus cartas, porque si se fijan siempre les mando muchos saludos, los alabo mucho por cómo son ustedes, ya los quiero ir a visitar. O sea, él los reafirmaba con amor, con ese mismo amor que nos reafirma Dios a nosotros, de que yo te estoy viendo, hijo, tú puedes, yo estoy contigo, no te pasa nada, yo te amo y no te dejo. Y pues con esto yo lo veo como una muestra de amor de Dios, porque muchas veces hay personas que se frustran en seguir el ejemplo de Jesús, ¿verdad? Porque ¿qué dicen? Jesús es Dios, pues ¿qué voy a andar siguiendo si Él es perfecto? O sea, ¿cómo voy a llegar a eso? No puedo y demás. Pero Dios nos deja con su grande amor a alguien que es humano, en este caso Pablo, y nos permite ver a través de alguien humano cómo obra Dios y cómo podemos seguirlo. Porque también muchas veces en sus cartas se pone, les estoy hablando en locura, o les estoy hablando como hombre. ¿Por qué? Para rebajarse a nuestro nivel, porque él era muy espiritual, o sea, él era estudioso, conocía la Biblia al derecho y al revés porque fue fariseo, o sea, él estaba muy preparado, pero él tenía la ventaja de que Dios estaba con él, y Dios le reveló todo un chorro de cosas y para que lo podamos comprender lo que nos decía y lo que nos escribía y demás, decía, les escribo como hombre, les escribo hablándoles en locura. Y pues con este ejemplo de Pablo podemos sentir el amor de Dios hacia nosotros por permitirnos seguir el ejemplo perfecto que es Jesús y poder parecernos a Él cada vez más y más, poco a poco, ¿verdad? Porque pues somos humanos, pero nuestra meta debe ser Jesús, también como nos lo dice el apóstol Pablo, de que esté vivo o esté muerto, mi meta es Jesús, y así, siempre hay que seguir a la meta que es Jesús. Y pues como les dije ahorita, el apóstol Pablo pues no fue desde el principio, digamos, entre comillas cristiano, aunque entre comillas un apóstol. O sea, él era cazador de cristianos, él era cazador de los seguidores de Jesús. Y el segundo ejemplo que tengo es que tuvo un cambio de visión a la verdad, y esto viene en Hechos capítulo 9, versículos 17 y 18, pero desde un poquito antes. De hecho, todo el capítulo se llama pues sí, o sea, hace referencia de que Pablo tuvo ese cambio de visión, tuvo ese cambio de mentalidad. Y este es el tercer y último ejemplo que tengo para ustedes, y va conectado con lo que les comenté del Espíritu Santo y toda la obra que hace el Espíritu Santo, su rol que tiene en nosotros, y pues la muestra de amor que representa en nuestras vidas, porque nos da un cambio de visión y la visión de la verdad. Y en la palabra, en estos 2 versículos dice, el contexto también aquí es de que él perseguía a seguidores de Jesús y todo, a ese tipo de iglesia que estaba en esos tiempos, los perseguía y los mataba. Y hubo un tiempo que dice que, yo me lo imagino así como un rayo de luz así enorme, blanco, cayó sobre él, se tiró a tierra y escuchó la voz de Jesús que le dijo, no me acuerdo si le llamó por su nombre, Saulo, Saulo, y ya él le dijo, heme aquí, Señor. Y ya le dice, ¿por qué me persigues? Y se quedó ciego por varios días y se lo llevó, no me acuerdo quién se lo llevó, pero estuvo en una casa y Dios le reveló también a él, cuando aún era Saulo, le reveló en visión algo, Dios, él estaba tratando con él. Y a Ananías, que es el que viene aquí en este relato, fue con quien Dios le mandó a decir a Pablo las siguientes palabras, porque Dios le habló a Ananías y le dijo, que ve con Saulo para decirle lo siguiente. Y Ananías dijo, sí lo conozco, él era malo, pero Dios, y también viene que Dios lo eligió. Dios eligió a Saulo para ser
instrumento suyo, así viene la palabra. Y así mismo Dios hace con nosotros. Entonces esto háganlo personal para ustedes. Y la palabra dice: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista, y que seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y si nos vamos un poquito más adelante, el versículo 20, dice: enseguida predicaba Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. O sea, ahí se ve el cambio de cómo pasó de ser cazador de cristianos, de perseguir a Jesús, a compartir que Él es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Por la unción del Espíritu Santo, que le permitió tener Dios. Y por eso pienso que Él en la Biblia también dice que muchos lo criticaban por, digamos, autonombrarse apóstol, pero fue porque Él fue de los escogidos por Dios para que recibiera el Espíritu Santo. Porque pienso yo, como viene en la Biblia, yo me lo imagino así, que los primeros en recibir el Espíritu Santo fueron los discípulos de Jesús, pues eran los que estaban con Él. Y fue a los que les reveló todo eso, los que le platicé hace ratito del Espíritu Santo y demás. Y luego con Pablo, y también le digo a través de Ananías, que lo iba a ungir con el Espíritu Santo. Ya tuvo ese cambio de mentalidad. Y esto nos muestra cómo Dios obra en nosotros a través del Espíritu Santo, quien nos cambia la visión y ahora nos usa como instrumentos para compartir de Jesús y de su Evangelio. Y pues no estamos solos, como dice en Josué 1:9. Dios está con nosotros a donde quiera que vayamos. Y Dios nos quita todo lo que nos obstruye de nuestra visión, que como dice en la historia de Pablo, a él se le cayeron escamas literalmente, como si fuera de una serpiente o de un reptil, yo me imagino. Y quita todo lo que nos obstruye a través del Espíritu Santo y nos guía a la verdad, porque el Espíritu Santo pues es el Espíritu de verdad, como dice en la palabra. Y esto es otra muestra del gran amor de Dios que tiene con nosotros. Y con este ejemplo que les di de Pablo, yo veo cómo Dios nos muestra cómo funcionan las revelaciones al tener un encuentro personal con Jesús, porque él tuvo un encuentro personal con Jesús y luego le pasó todo ese cambio de visión, toda la revelación que le dio Dios, ungido con el Espíritu Santo, y pudo compartir de Jesús. Pero no sucedió así nada más, sino que tuvo un encuentro con Jesús, que como les dije ahorita, es la muestra de amor más grande de Dios por nosotros. Y pudiendo ahora ver la verdad, así como saber cuándo Dios nos habla y poder comprenderlo. Porque sin el Espíritu Santo no vamos a detectar cuando Dios nos habla. Nada más así podemos darnos cuenta que Dios nos habla. Y ya vamos a empezar a terminar. Vamos a empezar con la conclusión. Que todo lo que les hablé, todo esto demuestra el gran amor de Dios por nosotros. Todos estos ejemplos que les he estado dando, que les he estado hablando, son muestras de amor que Dios tiene por nosotros. Y pues con esta revelación que nos dio Dios a todos, porque yo pienso que Dios nos habló a todos, y podemos comprender el gran amor de Dios con los primeros dos ejemplos que les di, que es la importancia del sacrificio de Jesús en la cruz, que envuelve su muerte y su resurrección, y esto nos da la salvación. Y seguido de esto, después de que ascendió Jesús al cielo, Él nos dejó al Espíritu Santo, y esto nos revela la verdad. Entonces, estos ejemplos puede que muchas veces los demos por sentado, que digamos, son un hecho, ya sucedieron, y así, gracias Dios por todo esto, y pues puede que se nos olviden, que no los comprendamos del todo, que no dimensionemos su importancia, y cómo son una muestra tan grande del amor que Dios tiene por nosotros. Y pues ya con todo esto que les comenté, ya podemos entender un poquito mejor de que, ok, Dios de verdad me ama, a pesar de todo, Dios me sigue amando. Y me ama de una manera que no puedo comprender. Nada más sé que me ama y me ama y me ama y me ama. Y ese amor nunca acaba. Y pues uniendo todo lo aprendido, hice una pequeña reflexión como para comprender todo. Que es que a pesar de nuestros pecados y estar cegados por nuestra humanidad, Dios envió a Jesús como sacrificio por nosotros. Y Jesús mismo aceptó hacerlo. Con su muerte y su resurrección al tercer día, Él venció al mundo y al enemigo, para después ascender al cielo a su trono y llenarnos del Espíritu Santo, quien nos lleva a la verdad y nos permite seguir de manera consciente el ejemplo de Jesús para alinear nuestra vida. Y como dice ahí en la conclusión, todo esto demuestra el gran amor de Dios por nosotros.
Y con todo esto, y ahora conscientemente y comprendiendo mejor el amor de Dios por nosotros, ahora también aquí les puse como una pequeñita oración que podemos tener, y pues podemos ir a Él, ir con Él y decirle esta oración, que no sé si la quieren repetir todos juntos. Es una pequeña oración y háganla muy personal de ustedes. Dice: gracias, Señor, por tu amor por mí. Gracias por Jesús y el sacrificio en la cruz para ser salvo. Y gracias por dejar al Espíritu Santo conmigo para que me revele la verdad. Ayúdame a tener un corazón que busque el tuyo. Ayúdame a seguirte y parecerme cada día más a Jesús. Quita de mí todo estorbo y siempre llévame a la verdad. Y ya para cerrar, y aquí se va a completar la historia que les contaba, me gustaría cerrar con 1 Corintios 13, versículos del 4 al 13. Y dice la palabra de Dios. Y enfóquese mucho en lo que dice el amor, que lo subrayé por una razón. Dice: el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y como dijimos al principio, el amor es Dios. Y les dije que se enfocaran en esto, porque como ven en esta diapositiva, reemplacé la palabra amor o el amor por Dios, y ya le da un sentido diferente a lo que vamos a leer juntos. Y vamos a leerlo juntos para que también ustedes lo sientan personal. Y dice: Dios sufrió, es benigno. Dios no tiene envidia. Dios no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Dios nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y Dios, estos tres, pero el mayor de ellos es Dios. Y la historia se completa con la respuesta de la pregunta: y Dios es el amor. Y para terminar, vamos a hacer una pequeña oración, porque pues con este mensaje es muy fuerte para nosotros saber que Dios es el amor, que Dios está con nosotros. Y para comprender el amor, tenemos que entender que Dios es el amor. Entonces vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias por el día de hoy. Gracias por hablarnos a todos a través de este mensaje, Señor. Te pido que este mensaje se pueda quedar en cada uno de nosotros, Señor, en nuestros corazones. Gracias por tratar con nosotros y por estar con nosotros el día de hoy. Te pido que todo esto que aprendimos el día de hoy se pueda quedar con nosotros y que no demos nada más por sentado el amor que tienes por nosotros y los actos de amor que tienes hacia nosotros, Señor. Te pido que podamos comprender el amor que tienes por nosotros y no solo decir gracias, Señor, por tu amor, sino decirlo de verdad. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por amarme. Gracias por estar conmigo. Gracias por bendecirme con el sacrificio de Jesús en la cruz, Señor. Gracias por permitirme ser salvo, Señor. Gracias por bendecirme también, Señor, con el Espíritu Santo. Gracias por enviarlo, Señor, porque a pesar de que Jesús ya no está aquí físicamente con nosotros, dejaste el Espíritu Santo con nosotros para que pueda estar en los corazones de cada uno de nosotros, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Te pido que te puedas seguir quedando con nosotros, Señor. Y también, Señor, te queremos pedir que nos puedas seguir bendiciendo tanto en la iglesia como en nuestras semanas, Señor, en nuestras actividades. Te damos muchas gracias de verdad por todo, Señor. Y también con esta oración vamos a hacer una pequeña oración también para confirmar y reafirmar que este hecho de la salvación de Jesús con el sacrificio en la cruz, que no importa si ya hayan hecho esta oración o si no la han hecho, lo pueden repetir en su mente, lo pueden repetir en voz alta, y vamos a hacer una
oración para poder reafirmar esta salvación que Jesús nos da a través de este gran acto de amor de Dios por nosotros. Señor Jesús, te doy gracias por el día de hoy. Te doy gracias por el sacrificio en la cruz. Te pido, Señor, que puedas entrar en mi corazón, que puedas ser el dueño de mi vida, que me ayudes a cambiar, Señor. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mis pecados conscientes e inconscientes. Y te pido que me ayudes a parecerme a ti cada día más y más. Ayúdame a seguirte, a seguir tu palabra, a seguir lo que a seguir lo que me dices, y quédate conmigo, Señor. Te acepto como mi Señor y como mi Salvador y como el dueño de mi vida. Amén. Gracias, hermanos.